Bien, a continuación vamos a hablar sobre las terminaciones de una palabra. Y estas son terminaciones comunes en inglés, tanto para verbos como para sustantivos y adjetivos. Así que cuando veas una palabra con estas terminaciones, vas a poder identificar si que es un verbo, un sustantivo o un adjetivo, o incluso un adverbio. Por ejemplo, cuando encuentres palabras que terminan en er o en or, son sustantivos que indican una persona o cosa que realiza una acción en particular, que tiene cierta cualidad o tiene un rol específico. Ahora, esto en el caso de adjetivos, perdón, de sustantivos, pero también existen adjetivos que tienen la terminación er, que esos son los comparativos. Esos van a ser como la excepción, pero todos estos otros son simplemente sustantivos. Por ejemplo, doctor, actor, director, writer, professor, singer, dancer, teacher, translator, editor, manager, engineer, lawyer, investor, author. Te das cuenta que estos terminan todos en or o en er. Como dije, excepto los comparativos que también terminan en er y esos son adjetivos. Luego, por ejemplo, cuando encuentres palabras que terminen en tion o en sion, esos son sustantivos que indican acción o estado. Pero lo importante acá es que sepas que son sustantivos, todos los que terminan en tion o en sion. Por ejemplo, information, education, communication, decision, attention, transition, discussion, permission, extension, expression, conclusion, intention, vision, mission, presentation. ¿Te das cuenta? Todos estos son sustantivos. Y luego tenemos palabras que terminan en able o en ible. Esos son adjetivos. Por ejemplo, comfortable, reliable, responsible, flexible, incredible, acceptable, understandable, visible, accessible, comfortable, impossible, remarkable, adorable, available, terrible. Entonces esos son adjetivos. Y cuando hay palabras que terminan en it o en ti, esos son sustantivos que representan una cualidad o estado. Por ejemplo, reality, equality, diversity, responsibility, creativity, ability, quality, integrity, serenity, generosity, sensitivity, curiosity, productivity, stability, authenticity. ¿Te das cuenta? En todas estas palabras que terminan en it o en ti con la y al final, esos son sustantivos. Y cuando encuentres palabras que terminen en ing, pueden ser verbos que en español terminan en ando o yendo. Por ejemplo, running, singing, dancing, reading, writing, swimming, cooking, sleeping, talking, working, studying, playing, traveling, listening, watching. Entonces estos podrían traducirse como verbos que terminan en ando o yendo, como corriendo, cantando y así sucesivamente. Pero también la segunda opción es que estos verbos sean verbos infinitivos, que en español terminan en ar, en er o en ir. Por ejemplo, running puede significar también correr, singing, cantar, dancing, bailar, reading, writing, swimming, cooking, sleeping, talking, working, studying, playing, traveling, listening. Entonces, estos tienen esta segunda opción de traducirlos al español como un verbo infinitivo que lo estudiamos, que se llaman los verbos infinitivos ing. La tercera opción es que sean sustantivos. Por ejemplo, understanding, feeling, painting, singing, writing, acting,
dancing, reading, listening, speaking, learning, meeting, shopping. En estos casos no son ni verbos infinitivos ni verbos que terminan en ando o yendo, sino que son sustantivos. Comprensión, sentimiento, pintura, canto, escritura, actuación, baile, lectura, escucha, habla, aprendizaje, reunión, compras y cosas por el estilo. La otra opción de las palabras que terminan en ing es que sean adjetivos en sí. Por ejemplo, cuando decimos amazing, exciting, refreshing, charming, satisfying, inspiring, relaxing, captivating, entertaining, fascinating, estos se van a traducir como asombroso, asombrosa, emocionante, refrescante, encantador, satisfactorio, inspirador, relajante, cautivador, entretenido, fascinante. Te das cuenta que a pesar que terminan en ing, no se traducen como las otras formas que serían como verbos o como sustantivos, sino que estos son específicamente adjetivos. Así que estos son detalles importantes para que no te confundas cuando estés haciendo tus traducciones. Y cuando encuentres palabras que terminen en ment, esos son sustantivos. Por ejemplo, achievement, development, improvement, movement, statement, agreement, treatment, requirement, assessment, employment, adjustment, announcement, experiment, engagement y judgment. Todos esos son sustantivos. Y cuando encontremos palabras que terminen en full, ese full indica que la palabra es un adjetivo. Por ejemplo, beautiful, wonderful, helpful, powerful, joyful, thoughtful, successful, colorful, playful, peaceful, careful, resourceful, cheerful, grateful, faithful. Entonces todas estas palabras son adjetivos. Y cuando encuentres palabras que terminen en less, esas palabras son adjetivos. Por ejemplo, careless, fearless, endless, limitless, timeless, powerless, tireless, heartless, speechless, breathless, senseless, homeless, helpless, restless, harmless. Y cuando encuentres palabras que terminan en li, esos podrían ser adverbios formados a partir de un adjetivo, por ejemplo, pero son adverbios en sí. Por ejemplo, quickly, slowly, carefully, clearly, loudly, happily, quietly, softly, honestly, suddenly, beautifully, patiently, brightly, gently, eagerly. Así que todos esos son adverbios. Y cuando encuentres palabras que terminen en ise, con la Z o con S, esos son verbos. En Estados Unidos se escriben con Z y en Inglaterra se escriben con S. Por ejemplo, organize, realize, analyze, maximize, recognize, prioritize, apologize, utilize, publicize, customize, minimize, standardize, specialize, visualize. ¿Te das cuenta? Entonces, en estas palabras encontramos terminaciones ise, ya sea con la Z o con la S, da lo mismo, pero son todos verbos. Y a veces vas a encontrar palabras que terminan en ed. Y esa ed puede indicar que son verbos en pasado simple. Por ejemplo, diríamos I walked, you walked, she walked, we walked, they walked. Y eso significa que ese walked está en el pasado. Es caminar, el verbo caminar, pero en el pasado. Lo mismo, por ejemplo, el verbo talked. I talked, you talked, she talked, we talked, they talked. Significa yo hablé, tú hablaste, etc.
Jugar también. I played, you played, she played, we played, you all played, they played. Pero además, el ed también indica que pueden ser verbos en pasado participio. Es decir, por ejemplo, el verbo walked, que significa caminar, como yo caminé, también puede significar caminado, que son las terminaciones de los verbos en participio, en pasado participio. Y estos se usan con otros verbos normalmente como el had, por ejemplo. Y juntos forman el tiempo. En este caso, el primer ejemplo es un pasado perfecto. Yo había caminado, diría con el primero. You have walked. Tú has caminado. Y lo mismo con los siguientes ejemplos. She has walked. We have walked. They have walked, por ejemplo. Ellos han caminado. Pero en ese contexto entonces el walked, no significa caminé, sino caminado. Lo mismo sucede con el talked, significa hablado, y el played significa jugado. Así que esa ed puede significar que son verbos que están en participio. Y cuando encuentres palabras que terminen en al o yal con la i latina, eso puede indicar que es un adjetivo. Por ejemplo, cultural, personal, industrial, educational, financial, emotional, special, global, technical, social, regional, commercial, environmental, material, spatial. ¿Te das cuenta? Estos son todos adjetivos. Y si encuentras palabras que terminen en ness, esos o esas palabras son sustantivos. Por ejemplo, happiness, kindness, darkness, loneliness, softness, openness, fairness, sadness, greatness, tenderness, sweetness, politeness, cleanness, eagerness, richness. Y cuando encontremos palabras que terminen en ist, esos pueden representar a sustantivos que se refieren a una persona que practica algo o tiene habilidad en una área en particular. Por ejemplo, scientist, dentist, pianist, journalist, activist, psychologist y los siguientes ejemplos que terminan en ist. Todos esos son sustantivos. Lo mismo sucede con palabras que terminen en ism. Por ejemplo, capitalism, socialism, feminism, racism, nationalism y todas estas otras palabras también terminan en sm o ism y esos son sustantivos que tienen que ver con un sistema de creencia, ideología o práctica. Y en palabras que terminan en ous o ious, esas palabras son adjetivos. Por ejemplo, fabulous, dangerous, delicious, curious, mysterious, spontaneous, ambitious, y así sucesivamente con los siguientes ejemplos. Y cuando encontremos palabras que terminan en ive o ative, esas palabras indican que son adjetivos. Por ejemplo, active, creative, positive, informative, alternative, descriptive, progressive, y así sucesivamente con las siguientes palabras. Esos son o esas palabras son adjetivos. Y las palabras que terminan en hood, por ejemplo, son sustantivos. Childhood, brotherhood, motherhood, neighborhood, adulthood. Son sustantivos que indican un estado, una condición o cualidad, pero son sustantivos. Y las palabras que terminan en ship son sustantivos que indican estado o condición de ser algo en particular. Por ejemplo, friendship, leadership, partnership, relationship, scholarship, ownership, membership y así sucesivamente con las siguientes palabras. Y en palabras que terminan en ari, ori o eri, esas palabras indican que son adjetivos, pueden ser adjetivos o pueden ser sustantivos. Por ejemplo, dictionary, laboratory, library, necessary, victory, history, factory. O sea, pueden ser adjetivos o pueden ser sustantivos. Y eso lo vas aprendiendo en el tiempo también.
Y las palabras que terminan en ic o ical son adjetivos que indican característica, cualidad o relación con algo. Por ejemplo, basic, economic, historic, scientific, musical, dramatic y así sucesivamente con los siguientes ejemplos. Pero en esencia, esas terminaciones de palabras indican si es que son verbos, son sustantivos, son adjetivos, son adverbios y tienes que tratar de identificarlas de forma rápida, de esa forma no vas a estar preguntando al diccionario a cada rato. Así que repasa nuevamente estas terminaciones, trata de aprendértelas para que te vaya bien.